Hola, muy buenos días. Bienvenido a este módulo. Mi nombre es Caterina López Cardona y seré la persona que los va a estar guiando en este proceso académico. Vamos a mirar los fundamentos de la administración y sus repercusiones a lo largo de la historia. Para poder hablar de los fundamentos de la administración actual y de los métodos que se utilizan, es fundamental conocer la historia y de qué acontecimientos históricos pues esto tiene raíces. Entonces es necesario comenzar con la Revolución Industrial, la cual tuvo lugar en 1760 a 1840. En esta revolución industrial lo que se ve es un paso de lo agrícola a lo industrial. Es decir, dejamos de producir, dejamos de ser una sociedad basada en la agricultura netamente y la artesanía para depender de la industria. Los primeros países en los cuales se desarrolló esto fue en Inglaterra. Antes de la revolución industrial, lo que se tenía era el feudalismo, para lo cual existía un señor vasallo y un señor terrateniente dueño de la tierra. Estos señores vasallos los trabajaban dicha tierra por una parcela que pudieran trabajar para su beneficio personal. Ya a finales del feudalismo comienza la revolución industrial. Esta revolución industrial comienza a generar lo que es la clase trabajadora. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que vivían antes en el feudalismo, que eran los señores vasallos, ahora empiezan a convertirse en la clase trabajadora emergente. Bueno, no tan emergente realmente, en clase trabajadora. Así que se trasladan de lo rural a donde están estos grandes talleres. Todavía no los podemos llamar empresas bien dichas, sino que eran grandes talleres, pero que tenían la bondad de que estaban empezando a revolucionar con el tema de la máquina. Las personas que vivían allí vivían en suburbios cercanos a dichas fábricas o talleres, a los cuales se les llamaba barracones. Los obreros vivían en unas condiciones precarias. El trabajo infantil también era bastante, por así decirlo, normal en la época. Estas son fotografías reales de la primera revolución industrial, donde los niños eran fuerza de trabajo. Para 1818, en todos los acontecimientos sociales que estaban pasando específicamente en Europa, porque después se trasladan a Norteamérica y en Colombia esto no estaba pasando, aquí seguía un proceso netamente agrario. Bueno, y para 1818 lo que se tiene son las primeras investigaciones del Renacimiento. Estas investigaciones se hacen con cadáveres que fueron condenados a muerte en la época y con ellos se hacen experimentos de electricidad. Todos estos experimentos pues terminan afectando la imaginación de los autores de la época, como es el caso de Mary, autora de Frankenstein, quien al mirar como todos estos temas de todos estos grandes temas científicos, pues aviva la literatura gótica. Y Frankenstein no es en vano que aún en día sigue inspirando todo el tema de la robótica y la automatización actual. Es bueno entender que la literatura también en que comienza a darnos unas muestras de lo que estaba pasando en los acontecimientos históricos. Más adelante podemos ver cómo el Julio Verne primero escribe Viaje a la Luna y posteriormente existen los viajes espaciales. Bueno, continuando con nuestra revolución industrial, es importante saber que la máquina a vapor, la cual fue construida por primera vez en 1712, es la que aviva todo este deseo del hombre máquina con relación a las investigaciones que se estaban realizando en la época. Este sueño del hombre máquina va a acompañar todo el proceso de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque a partir de todos estos acontecimientos y la máquina a vapor es que cambian los paisajes. Comenzamos a ver unos paisajes industrializados, comenzamos a ver el crecimiento urbano, las personas empiezan a trasladarse de lo rural a lo urbano, también comienza a cambiar la arquitectura y lo que conocemos como hoy. Y las organizaciones o empresas comienzan a fundarse, como los hospitales. Bueno.
El 8 de marzo de 1857 hay un acontecimiento fundamental en la historia empresarial y es el hecho de que 4.000 costureras industriales se declaran en huelga. 129 de estas mueren quemadas en la fábrica de Washington porque ocurre un accidente y ellas quedaron encerradas allí. La consigna de las mujeres trabajadoras, esto ocurrió en Estados Unidos, era pan y rosas, que significaba pan, un salario justo, y rosas, un buen trato. Las mujeres que vemos en las fotografías, es una fotografía real que descargué de History Channel, y ellas estaban pidiendo bajar sus horas laborales de 18 a 14 horas. Entonces vamos a ver cómo eran esta es una fotografía no solamente de ellas como personas, sino también del acontecimiento que estaban pasando. Estas empresas o grandes fábricas no estaban siendo reguladas y los movimientos obreros fueron fundamentales para poder comenzar a regular todo este tema. No es en vano que las empresas a todo lo que conocemos como salud, pensión, cesantías, la llamen una carga fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que son obligadas por el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a seguir viendo más adelante porque la creación de los sindicatos es fundamental para la formación de empresa que conocemos hoy en día. Ahora vamos a ver nuestros teóricos básicos, o sea, lo que conocemos como las teorías clásicas de la administración, que tiene 3 pilares. Esto no quiere decir que no existieran más pensadores de la administración, sino que estos son los más importantes. El primero, Frederick Taylor, nace en 1856 y fallece en 1915, es el fundador del método científico administrativo. Henry Fayol nace en 1841 y fallece en 1925 y es considerado el padre de la administración moderna por la división del trabajo y la jerarquización. Y Elton Mayo es un académico, psicólogo y sociólogo, nace en 1880 y fallece en 1949 y esa es la persona a la que se le atribuye las teorías humanísticas de la administración por sus enfoques humanísticos en sus investigaciones.